Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Abogada, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Estoy muy contenta de estar contigo en este domingo otra vez para hablar acerca de nuestro tema favorito. Así es, tenemos preguntas. Eso es lo que me encanta cuando tenemos diferentes preguntas. Sus clientes o personas que le llaman o que le mandan un mail o algo, quieren saber más información acerca de cierto tema que tal vez no tocamos, pero este programa me va a gustar muchísimo. Abogada, antes de empezar, por favor, denos el número de su oficina para las personas que quieran hacer una cita con usted. Con gusto, para una cita de consulta, la cual puede ser en persona, por video o por teléfono. Pueden llamar al 678-956-8600, de nuevo, 678-956-8600. Mi oficina está sobre la Buford Highway, en la 2751 de la Buford Highway, y nuestra página web, donde puede buscar esta información y muchas otras detalles, mucha más información acerca de la ley de inmigración, igual acerca de nuestro bufete. Pueden visitarme a mi página web www.hablandoconcarolina.com. Bien, abogada, hay unas personas que dicen que se escucha que hay un nuevo requisito sobre los exámenes médicos y quieren saber de qué se trata. Sí, esto es muy importante porque es un nuevo requisito y es efectivo de inmediato. Y estamos hablando de las personas que tienen que darle a inmigración un examen médico para propósitos de perseguir su aplicación de la residencia. En un pasado, las personas podían hacer la aplicación de la residencia y después someter el examen médico cuando inmigración se lo pidiera. Y eso tenía que ver mucho con que muchas veces inmigración se tarda tanto que cuando les llega el tiempo de ver el examen médico estaba expirado, etcétera, etcétera. Inmigración tiene una nueva política acerca de eso. Y esto en realidad no solamente aplica a examen médico, sino aplica a todo. Inmigración requiere, es un requisito, que cuando someta su aplicación de la residencia, de ahora en adelante, esa aplicación tiene que incluir el examen médico completo. En realidad, como te dije, la política o lo anunciado fue lo del examen médico, pero lo que hemos estado viendo es que cuando las personas someten paquetes que no están completos, inmigración ya está dejando de decir, epa, te faltó esto, o epa, nos gustaría tener esto. Ahora simplemente lo que están haciendo es, no entregaste todo, te vamos a negar. Por lo tanto, es muy, muy importante para todas las personas que van a someter un paquete de inmigración, no solamente de la residencia, sino cualquier paquete. Por favor, ayuden a sus abogados a que obtengan todos los documentos necesarios para el paquete. No piensen, bueno, yo no tengo tiempo, que tengo que trabajar, vamos a someter con lo que tenemos y después después que inmigración nos pida más cosas. Ya esos días se acabaron. Tienen que hacer un paquete completo. Y mi expectativa es que este requisito del examen médico es únicamente el primero de lo que va a ser futuro requisito de todo. O sea, que sometas un paquete completo que tiene todo el examen médico, tiene la información que necesitan, tienen los taxes, tienen las actas, tienen la traducción, tienen todo lo que es requerido en el primer paquete. Y que las personas que no sometan un paquete completo van a terminar siendo negados y teniendo que reaplicar o asumiendo que pueden reaplicar. Pero por ahora, de nuevo, el examen médico, con todo paquete que requiere examen médico, no se puede esperar para después. Entonces, para los que no han aplicado para la residencia y están por aplicar o van a aplicar en un futuro, recuérdense que el examen médico ahora es un requisito de ser sometido en primera instancia. Muy bien, estamos con la abogada Carolina Antonini, nos está respondiendo a las preguntas de nuestro público. Abogada, ¿es cierto que UCIS ahora está dando entrevistas en persona para los que han sometido una aplicación bajo VAWA basado en el abuso sufrido a mano de hijos americanos? Si es cierto, ¿por qué? ¿Es cierto? ¿Y esto es un problema? ¿Sería un problema? Okay.
Sí, tú sabes, hemos oído esto y la gente está en pánico y yo no entiendo por qué. Cada vez que tú sometes un paquete de inmigración, cada vez, tú tienes el potencial de que te den una entrevista. El hecho de que en un pasado, y particularmente durante los 4 años de Biden, la política haya sido de tener menos entrevistas y adjudicar papel en papel, primordialmente, eso es simplemente un cambio político. Y cambios políticos pasan a cada 4 años en este país, Exacto, ¿verdad? sí. Yo no entiendo cuál es el pánico, pero sí, la respuesta es personas que someten aplicación de VAWA, especialmente los que han sometido una aplicación de VAWA basado en el abuso que han sufrido a manos de sus hijos americanos, van a tener una posibilidad más alta de una entrevista. La razón son dos. Uno, porque, de nuevo, el tener o no tener entrevistas siempre ha sido un asunto de política, y en los 4 años yo me imagino que todo el mundo entiende que la política va a ser más agresiva, y todo el mundo entiende de que todo el mundo va a tener que hacer entrevistas, y de nuevo, esto no es nada extraño. Entrevistas siempre fueron la normalidad. Es abnormal cuando no te llaman a una entrevista, Sí. ¿verdad? Eso es la diferencia, no el ser llamado a una entrevista. Pero la segunda razón, de acuerdo con lo que la gente dice y de acuerdo con lo que Inmigración ha alegado, es que aparentemente hay muchas personas con sus abogados que han estado sometiendo aplicaciones de abuso supuestamente frívola, supuestamente falsa. Yo no sé si eso es verdad o no. Tú sabes, nosotros manejamos muchos casos de VAWA en mi oficina. Una porción de esos casos son de padres y madres que sufren abusos. Y yo no tengo ninguna preocupación de mis clientes, ninguna preocupación del caso que le hemos fomentado a nuestros clientes. Han habido personas quienes sometemos casos y personas quienes nosotros no pensamos que tienen caso. Pero en fin de cuentas, la acusación o la alegación es que el gobierno ha recibido muchos casos supuestamente sospechosos acerca de violencia doméstica a mano de hijos americanos, que ahora va a querer entrevistar a las personas para asegurarse que el abuso en realidad existe. Si tú estás sometiendo una aplicación de cualquier cosa frívola, de VAWA, de asilo, de lo que sea, ¿verdad? Tú estás rompiendo la ley. Y si te entrevistan, vas a tener problemas. Pero si tú tienes una aplicación fundada en hechos, en verdad, estás diciendo la verdad, estás poniendo la verdad, tú no tienes por qué estar preocupada. El hecho de que te llamen a una entrevista es simplemente para verificar lo que tú dijiste, verificar quién eres y tomar una decisión, como siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir. Entonces, si es verdad, no es rumor, no es problema, es lo de siempre. Lo distinto no es que las personas tengan entrevistas, lo distinto es que las personas no tengan entrevistas. Lo que sí es que en la oficina de VAWA, y normalmente cuando uno somete una aplicación de VAWA, esas aplicaciones por muchas administraciones siempre fueron adjudicadas en papel y ahora van a ser algunas en persona. De nuevo, ir a una entrevista no debe ser causa de preocupación para nadie, al menos de que tú hayas sometido una aplicación falsa. Y entonces, si tú sometiste una aplicación falsa, es muy importante que tú busques la ayuda de un abogado. Si hiciste esa aplicación falsa con la ayuda de un abogado, que obviamente está actuando mal, yo te recomiendo fuertemente de que busques una segunda opinión, como por ejemplo en mi oficina, y sea bien honesta, porque si sometiste una aplicación falsa, es muy importante hablar acerca de la posibilidad de retirar la aplicación en vez de hacer cosas que en un futuro te causen muchos más problemas o la deportación. Exacto, es mejor decir la verdad siempre. Abogada, se escucha por ahí en las calles que ya están comenzando arrestos y deportaciones. ¿Esto es verdad? ¿Y a quién impacta? Hemos estado empezando a oír estos rumores y lo hemos visto hasta cierto punto, Gina. Sí. Por ejemplo, hemos oído de personas que han ido a reportarse con ICE, está en proceso de deportación o ya tiene un proceso de deportación, una orden de deportación. Si se presenta con ICE, ICE tiene control, lo llaman cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses o cada año. Y si la persona se presenta, pues entonces puede tener un permiso de trabajo. Hemos empezado a escuchar personas que ya tienen una orden de deportación, que se presentaron al ICE
en su orden secreta de presentación normal y no salieron de la oficina. Y a los 2 días estaban de regreso a su país. Y estas personas no fueron a reportarse con ICE sabiendo que se van a ir. Fueron a reportarse con ICE pensando de que iban a darle otra fecha, como lo han hecho en los últimos 4 años. Y yo creo que, Gina, el mensaje, o sea, es un mensaje que tú y yo hemos dado mucho, pero que vale la pena seguir dando, y es que lo que haya ocurrido en los últimos 4 años no es lo que va a ocurrir en los próximos 4 años. Así es. Y lo que ocurre en los próximos 4 años no va a ser lo que va a ocurrir en los próximos 4 años después de eso. ¿Por qué? Porque muchas de estas acciones tienen que ver con la actitud política de la persona quien está a cargo. Y sabemos que en los 4 años de Biden, la actitud de él era no separar familias. Si la persona no tiene un récord penal, no es prioridad. Pero sabemos que bajo la administración de Trump, todo el mundo con una orden de deportación es prioridad, y todo el mundo quien está aquí ilegalmente es prioridad. Y a pesar de que el presidente Trump no ha empezado, Exacto, los oficiales de inmigración sí han empezado. Y entonces, si tú tienes una orden de presentarte con ICE, tienes una cita, y ya tú tienes una orden de deportación, yo te recomiendo fuertemente de que tú vayas a hablar con un abogado migratorio antes de atender esa cita para ver qué solución puede haber en tu caso, porque estamos oyendo que personas que tienen orden de deportación, cuando van a reportarse, son arrestados y son deportados. No sabemos cuál es el extento de esto, pero sí lo hemos estado oyendo por todo el país. Al igual, las personas que tienen récord penal, personas que son arrestadas y tienen récord penal, están siendo referidas a inmigración y procesadas de inmediato. También se escucha que el presidente electo dijo algo sobre el DACA. ¿Esto es verdad? Sí, es cierto. Claro, es un poquito difícil determinar todo lo que él dice que es y que no es, ¿verdad? Exacto. Porque tiene la mala maña de decir una cosa y después otra, después otra cosa y después otra cosa. Así es. Él durante la campaña dijo de que iba a deportar a todo el mundo, incluyendo los DACAs. La última cosa que hemos oído de él es que él está dispuesto a considerar los DACAs. ¿Qué significa eso? Eso aparenta ser una señal de que él está dispuesto a no tomar acción afirmativa o negativa o destructiva hacia los DACA, lo cual puede significar o que simplemente deja las cosas que corran como están corriendo y que las cortes lo solucionen, porque el caso de DACA todavía está siendo litigado para propósitos de determinar si es válido el estado legal de DACA o no. O es posible de que él esté señalando que él está abierto a algún tipo de negociación para que pase algún tipo de programa permanente para los DACA. De nuevo, no sabemos qué significa con lo que dijo, pero si es diferente a lo que dijo durante la campaña. El mensaje era claro: deportación, cierre de programa, deportación, y ahora que ganó, el mensaje es un poquito más suave, que está dispuesto a consideraciones, lo que signifique eso. Muy bien, estamos con la abogada. ¿Sabe qué pasará? Así es, vamos a esperar lo mejor. Abogada, denos por favor el número de teléfono de su oficina. Con gusto, el teléfono es 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Abogada, que hay una pregunta que dice: ¿es verdad que una persona quien entró al país con visa falsa o que le pertenece a otra persona puede arreglar la residencia con una petición familiar? Sí, eso es, en algunas situaciones, eso es cierto. Esto es interesante porque una persona quien entró con una visa falsa o quizás con una visa comprada de que le pertenece a otra persona o lo que sea, esa persona técnicamente entró a los Estados Unidos con inspección. O sea, entró por la puerta de enfrente. Claro, no entró con su propia identidad, pero entró por la puerta de enfrente. Sí. Si esa persona subsecuentemente se casa con una ciudadana o un ciudadano, o con un residente o residenta quien se hace ciudadano, si esa persona es mamá o papá de un ciudadano mayor de 21 años, o si esa persona es un niño menor de 21 años de un ciudadano. O sea, en el caso donde la persona que cometió el fraude es un familiar inmediato a ciudadano, hay la posibilidad de que esa persona pueda aplicar para la residencia
dentro de los Estados Unidos, siempre y cuando la persona sea elegible para el perdón de fraude. El perdón de fraude no es un perdón que está disponible para todo el mundo. El perdón de fraude es un perdón que está disponible nada más para ciertos grupos de personas. Y en realidad es un poquito más complicado de lo que vamos a hablar, y quizás el tema del fraude y el perdón de fraude es algo que podemos tomar en otra sesión de nuestro programa, ¿verdad? Sí, claro. Pero asumiendo que tú entraste con una visa falsa, asumiendo de que tú eres un familiar inmediato de un ciudadano quien te puede pedir, y asumiendo que tú calificas para pedir el perdón de fraude, absolutamente tú puedes aplicar para la residencia dentro de los Estados Unidos, porque últimamente tú no entraste ilegalmente, sino que entraste legalmente, claro, con visa falsa, pero fuiste inspeccionado y entrado por una puerta legal. Mucha gente no sabe eso, no busca ayuda de un abogado porque entró con papeles falsos, a pesar de que tienen hijos mayores de 21 años ciudadanos o que están casados con un ciudadano. Y les imploro a las personas quienes hayan utilizado algún tipo de documento falso para entrar. Estamos hablando de visas, tarjeta de residencia, no ciudadanía americana, porque eso es algo completamente diferente. Ujú. Pero si tú entraste con una visa falsa, tienes que hablar con un abogado acerca del impacto de eso y si eso te da una puerta para poder arreglar. Bueno, una pregunta acerca de deportación. Dice, tengo orden de deportación. ¿Es cierto que bajo la nueva administración soy prioridad y qué puedo hacer para evitarlo? Absolutamente. La nueva administración ha declarado muy claramente las prioridades. En realidad, la prioridad va a ser todo el mundo para ellos. La prioridad principal es deportar millones. Las personas que son más fáciles de deportar, porque son las personas que simplemente se pueden recoger, montar en un avión o en un autobús y mandar sin más ni más. Son las personas que ya tienen una orden de deportación o las personas que tienen un récord penal que permite que inmigración los deporte, los detenga, ¿verdad? Sí. Los ponga en frente de corte si es necesario, pero en corte mientras están detenidos, o los sujeta a una deportación administrativa porque el crimen es considerado una felonía. En fin de cuentas, si tú tienes una orden de deportación, tú estás a un riesgo mucho más alto que las demás personas. Número 2, estás a un riesgo mucho más alto ahora que estuviste en los últimos 4 años, o los últimos 8 años, en realidad, o los últimos 12 años. Sí. Y tú tienes que hablar con alguien acerca de la posibilidad de hacer algo para que tu caso o sea reabierto o donde haya algún tipo de paro humanitario si calificas. Y van a haber muchas personas que no van a calificar para una moción de reapertura, quienes pueden pedir un paro humanitario pero no lo van a recibir y que tristemente van a ser recogidos y van a ser deportados. Si tú eres esa persona que no califica para una moción de reapertura y quien probablemente no va a ser otorgado un paro humanitario contra ser deportado, y tú no tienes ninguna otra opción, igualito tú tienes que hablar con un abogado. ¿Por qué? Porque una vez tú sales del país, en algunos casos hay la posibilidad de regresar legalmente. No en todos los casos, en algunos. Y tú tienes que saber qué es esa posibilidad y cuáles son los requisitos. Porque si a ti te deportan y tú no tienes un plan para regresar legalmente y tú te decides regresar ilegalmente, estás cerrando tu posibilidad de arreglar probablemente por el resto de tu vida. Entonces, tú necesitas hablar con un abogado si tienes una orden de deportación, porque tú eres ahora súper prioridad y tu conversación con el abogado es, ¿puedo deshacerme de la orden de deportación? Y si no, ¿puedo parar una deportación? Y si no, y me deportan, ¿puedo regresar legalmente? Esas son las 3 preguntas que toda persona con una orden de deportación debería tener contestadas antes de que pase mucho tiempo, porque están en peligro a ser recogidos y ser deportados, y sí están en prioridad alta. Abogada, ¿por qué es importante no pagar la fianza del condado sin primero hablar con un abogado de inmigración cuando hablamos de una persona que es inmigrante y es arrestada? Y esto es una súper pregunta, Gina, porque
muchas personas piensan, bueno, yo no estoy aquí ilegal, yo soy residente, yo no estoy aquí ilegal, yo tengo TPS, Sí. yo tengo permiso de trabajo, ¿verdad? Y lo arrestan y después la familia paga la fianza y se sorprenden cuando inmigración los recogió. Esto es sumamente importante. Si te arrestan por algún tipo de problema legal criminal, antes de que tu familia vaya a pagar la fianza que le da el condado, porque yo sé que estás desesperado o desesperada de salirte de la cárcel, antes de hacer eso, tienen que tener una conversación con un abogado de inmigración. Y la razón es que una vez de que a ti te suelte el condado o que tú pagues la fianza del condado, bajo la ley de Georgia, tú vas a tener un paro para el ICE, para inmigración. Y no vas a ser soltado, sino que vas a ser puesto en una cárcel migratoria. Y hay dos cosas que tú tienes que tener en cuenta. Uno, la cárcel migratoria es terrible. Sí, La cárcel condado no es tan mala a comparación. Sí. Ajá. Entonces, tú estás desesperado por salirte y terminas haciendo, como se dice, como decimos nosotros, burlándonos, ¿verdad? Que de Guatemala a Guatemala, Sí. ¿verdad? Ajá. Terminas yendo de una cárcel fea a otra cárcel Peor. Pero más importante que eso, hay la posibilidad que hay cosas que se tienen que hacer o prevenir para que cuando tú caigas a manos de inmigración se te pueda sacar una fianza o puedas ser elegible para algún tipo de alivio. Y esto no son cosas que tú vas a saber. Y esto no son cosas que va a saber tu abogado penalista. Tu abogado penalista nada más va a saber cómo sacarte de una corte penalista, cómo representarte en un caso penalista. Ese abogado no va a saber qué consecuencias va a tener si tú pagas la fianza hoy en vez de esperar una semana o en vez de esperar un mes o en vez de asegurarte de que X, Y o Z ocurra antes de que pases a manos de migración. Cuando una persona no es ciudadana y esa persona cae en manos de la policía por algún tipo de penalidad criminal, esa persona necesita dos abogados, un abogado penalista y un abogado de inmigración, que en conjunto se informen las consecuencias de una cosa contra la otra. Entonces, es muy recomendable que las personas no paguen la fianza. Nosotros no estamos hablando de cosas como por ejemplo a un residente permanente o una persona con TPS le dan un ticket por una luz roja. Eso no importa, eso no va a causar que inmigración sea llamado. Estamos hablando de cuando una persona es arrestada, porque cuando una persona es arrestada, si no es ciudadana en el estado de Georgia, desde la ley de julio 1 de este año, inmigración va a ser llamada. Y tú tienes que tener un plan migratorio antes de que inmigración te recoja. Una pregunta por aquí dice, si mi hijo está prestando servicio militar, ¿por qué me dijo el abogado que no califico para arreglar bajo el programa militar? Muchas personas piensan que una vez que el hijo o la hija se mete a militar, eso es todo lo que se necesita. Y que una persona simplemente puede arreglar. Sí. Eso es falso, porque el programa militar es un programa humanitario y discrecionario. Y hay muchas personas que califican. Hay muchos padres y muchas madres, esposas, esposos, hijos que califican para participar en el programa militar y beneficiarse del servicio militar de su familiar. Pero hay personas que no califican. Y para estar clara, hay dos tipos de programas militares. Hay uno, el cual te permite a ti hacer una petición, la cual últimamente significa que puedes aplicar para la residencia. Y hay otro para personas que no califican para la residencia, donde le dan una protección temporal, un permiso de trabajo temporal, una protección contra deportación temporal humanitaria, pero no es un camino a papeles. Hay personas que tienen deportaciones, récords penales, barras de inadmisibilidad, las cuales desafortunadamente previenen que esa persona pueda aplicar para el beneficio completo del parol militar y que no pueden arreglar. A la misma vez, si yo voy al doctor y el doctor me dice, Carolina, te tengo que cortar el brazo, ¿verdad? Yo antes de que me corte el brazo voy a buscar una segunda opinión, ¿verdad? Sí, lógico. Y eso es saludable y es muy bueno. Si a Sí. ti te dijeron que tú no calificas para el programa militar,
y tú no estás satisfecho con esa respuesta, busca una segunda opinión. Busca una segunda opinión con un abogado a quien también revise tu caso y te pueda decir si la opinión que te dieron es correcta o no. Pero para que todo el mundo sepa, el meterte de militar no garantiza que tu papá o tu mamá va a arreglar. Okay. Y si tú estás haciendo eso únicamente porque quieres que tus padres arreglen, antes de firmar ese contrato, Sí. vayan a hablar con un abogado. Abogada, finalmente, la última pregunta dice, no tengo papeles y estoy usando el número de seguro social de mi hijo menor, quien tiene mi mismo nombre, para tener banco, trabajar, crédito, casa y todo ese tipo de cosas. Estoy cuidando su número y pago todo a tiempo. ¿Es cierto que esto es un problema? Esto no solamente es un problema, es una felonía, es un crimen potencialmente estatal y federal. Es una muy mala cosa que un padre le haga un hijo o una hija, o que una madre le haga una hija, porque el social no te pertenece a ti. Tú estás poniéndole al social información de crédito, historial de crédito, etcétera, de un niño. Si eres descubierto, pueden ponerte cargos penales. Entiendo que cuando las familias hacen esto, lo hacen de desesperación, pero desafortunadamente bajo la ley, la desesperación no es una defensa contra esta felonía. Yo he visto estos casos en el pasado, Gina. Tristemente, he tenido hijos de clientes quienes al cumplir los 18 años y querer ir a trabajar o buscar rentar o hacer su vida, ya tienen mal crédito o tienen crédito sospechoso. Y es un problema, y estos niños normalmente tienen que ir por un proceso largo y penoso con el Social Security, con la administración del Social Security para que les den un número nuevo. Algunas veces no lo hacen por miedo de que el Social Security entonces vaya a ponerle cargos a sus padres. Y tiene que vivir su vida, comenzar su juventud con básicamente un historial de crédito que no le pertenece. De nuevo, puede ser que sea malo o sea sospechoso y que le impide a ese niño o esa niña el progreso en su vida. Entonces sí, es súper malo, es una felonía si te agarran, si tu hijo o tu hija tiene que corregirlo, eso significa que tienen que ir a la oficina de Seguro Social, tienen que declararlo, eso te pone a ti en más riesgo. Por favor, no hagan eso, no le hagan eso a sus hijos. Es una cosa muy irresponsable hacer y es una cosa que el gobierno americano y las cortes americanas ven como algo extremadamente irresponsable. Bien, abogada, muchas gracias. Así se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar y también algo más que quiera decirle a nuestra gente para el próximo año? Bueno, primeramente quiero desearte a ti, Gina, y a toda nuestra audiencia, feliz año nuevo. Espero que el 2025 esté colmado de bendiciones para todo el mundo y mucha felicidad. La realidad es que sabemos que los próximos 4 años, empezando con el 2025, para los inmigrantes, para nosotros los inmigrantes, va a ser un año muy difícil, lleno de cambios y probablemente bastantes cambios que van a ser un poco complicados. Les recomiendo fuertemente a las familias que por favor busquen ayuda legal, busquen soluciones, hagan un plan, etcétera, porque la realidad nos viene, ¿verdad? Pero muy afuera de eso, recuérdense que esto es una democracia, recuérdense que este es un gobierno de 3 partes, que el presidente no tiene todo el poder del mundo y que los abogados peleamos, los grupos pelean, hay litigación y lo que tenemos que hacer es echarle ganas, echarle a la pelea, no dejarnos por vencer y protegernos y ayudarnos unos al otro para poder sobrevivir lo que supuestamente va a ser un año difícil. No es el único año difícil que hemos tenido y si estamos juntos y unidos, buscamos ayuda y nos protegemos unos al otro, yo pienso que nosotros vamos a pasar un 2025 y salir súper fuertes de eso. Pero de nuevo, espero que a pesar de lo que sabemos que viene, que se colmen de paciencia, de energía y de deseo a pelear para nuestro futuro y egalidad aquí en este país. Abogada, qué bonitas palabras. Muchas gracias y gracias por todo este año de tanta información de inmigración. Dios mío, hemos tenido muchísimo. Esperamos que el próximo año, pues, como usted menciona, sabemos que va a ser difícil, pero también
sabemos que vamos a salir fuertes de esto y que nos siga informando y trayendo esa información de inmigración que tanto necesitamos. Le deseo un feliz 2025, abogada. Antes de irnos, por favor, denos el número de su oficina y un abrazo para usted bien grande. Con gusto. El teléfono 678-956-8600. 678-956-8600. Visita en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo. Feliz año nuevo. Gracias por escuchar Hablando con Carolina. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.